pilla el pie. Hace horas que estoy recorriendo la Reserva Nacional de Illescas, en Perú, un paraje tan espectacular como inhóspito. Uf, no puedo ni parar. De vez en cuando miro el GPS, tablas de reojo para ver si voy bien. En el que no me he cruzado con nadie desde hace horas y donde, eso sí, llevo conduciendo sobre arena muchos kilómetros. Y el mayor peligro de un viaje en moto y en solitario es tener un problema físico o mecánico en un lugar tan alejado de todo como este y no poder salir por tus propios medios. Y justo de eso va el capítulo de hoy. Me ha pillado el pie, qué cabrona. Joder, chavales. Menos mal que... Ay, me ha hecho polvo. Es que no me quiere... me ha hecho daño, Madre. ¿Podré con ella o qué? Espero que no sea nada, Se ha subido un poco. Torcedura y ya. Pues lo había hecho bien hasta que he girado aquí a la derecha. He intentado girar demasiado flipadillo, ¿no? Bueno, va. Si te pudiera levantar sin tener que descargarte, sería maravilloso. Ni de coña. Se ha doblado la estructura de la maleta de atrás, que es una ñapa que viene desde Costa Rica. Esto. Entonces ha salido esta de abajo. Bueno, la he descargado entera, se resbalaba. Entonces, o sea, la cosa es que la moto, para no hacerme daño, lo que hago es que yo la agarro de aquí abajo, ¿no? Así. Y voy empujando con los pies, haciendo fuerza con los pies y con las piernas para tal. El problema es que cuando está tan caída, si haces eso, yo me resbalo, total, que la he tenido que levantar a pulso y para eso la he tenido que vaciar entera. Aun vaciándola entera, tira mucho de espalda y ahí es cuando te haces daño en la espalda. Conclusión, que me ha llevado demasiado rato. También es verdad, me lo he tomado con calma para no cansarme, porque ya me conozco, bueno, a mí y a la vida. Y la vida, el guionista, o que soy un flipado, me ha traído a este desierto arenoso con mis casi 300 kilos entre moto y equipaje. Y aunque hasta ahora lo había salvado bien, acabo de tener el primer percance. Pero no os preocupéis. Tranquilidad. Que los va a haber peores. También está claro que una primera caída te pone en tu sitio, porque si se te empieza a caer la moto mucho, me empiezo a desfondar. Así que tranquilito. Mira, qué bonito. Los pelícanos. ¡Buah! Bueno, el pie me duele un poco, pero muy poco. Se me ha torcido, pero joder, menos mal que llevo botas de enduro, Aún así, pues me duele un poco, pero nada grave. Y a todo esto estoy en la Reserva Nacional de Illescas, un desierto costero y aislado en el que no hay nada salvo 3 puestos de control y un hotel llamado Punta Luna, a donde me dirijo y donde probablemente no podré quedarme, porque no he contactado con nadie, porque es muy pequeño, porque está muy aislado y porque es muy exclusivo de surferos, pero donde quiero llegar sí o sí para cerrar una película que tengo en mi cabeza y que a lo largo del día os iré contando. Mira. Mira qué imagen, por favor. ¡Oh! ¡Qué locura! Mira qué imagen. ¡Uf! Ya solo por este momento ha merecido la pena todo el esfuerzo. ¡Buah! Bueno, ahí hay algo. ¿Será el puesto del guarda o qué? Efectivamente, llego al segundo puesto de control del parque, y si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que en el primero no había nadie. ¿Habrá alguien? ¿No habrá nadie? Vamos a ver en este. Hay gente acampada. Hola, ¿qué tal? Y amigos, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Hola,
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Encantado igual. ¿Ah, español? Sí, español, sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Encantado. ¿No toman una cervecita? Cerveza no tomo, le agradezco. Una agüita fría si tienes, sí. ¿Sí? Gracias, hombre. ¿Qué tenéis de almuerzo? Hoy día vamos a hacer un arroz con sudada de pescado. Oh, qué rico. Mario, gracias. ¿Cómo estás? Mario de eso. Por este ratito. Vamos a hacer una milanesa de pollo, Qué rico, por favor. un cevichito de caballa, pescado del sitio. Y tenemos en el pool los pescados que vamos a preparar. Entonces, ¿me dices que voy a sufrir ahora para allá? Sí, lo que pasa es que aquí sí es una trocha y debes encontrar una pendiente de arena, pero una arena muy floja. Y es una pendiente bien. ¿Ya? Vas a sufrirla. Sí. Vas a sufrirla bastante. Vas a llegar hasta la cima, que más o menos llegamos a una altura de 30 metros más o menos, y vas a seguir por la parte alta. Vas a tener esta bajada y esta bajada y te vas a quedar en medio. Tienes que tener un buen pique para poder escalar. El único peligro que vas a tener es acá. Esa Sí, subida, no peligro, sino vas a... ¿Y el hotel el Papaluna está indicado? ¿Hay algún cartel o no? Sí, está indicado. Justo donde termina ese camino está la pendiente, la única bajada que vas a tener, porque no hay otra bajada. A la mano izquierda vas a encontrar un bungalow de 2 pisos, 3 pisos. Ese es el hotel al cual estoy pidiendo. Perfecto. El lugar es Guagua, que le dicen. Tengo el guagua de Máncora. Ya. Quiero llegar hasta allí. Es un poco el objetivo del día. Y ya cuando llegue ya veré si me quedo ahí o me doy la vuelta y me vuelvo para acá. Bueno, y aquí está el jefe. ¿Qué pasa, hombre? Aquí, Vaya campamento bueno que tiene usted, ¿eh? Una vez llega el Bagua, ya me doy la vuelta, me quedo, vuelvo. Si no vuelvo, hoy vuelvo mañana. Lo que nos vemos, porque mañana. yo voy a volver por allá. Mario, ¿no? Mario. Encantado, Mario. Gracias. mañana el que quiera no va a seguir. Se queda a dormir mañana, a paso. almorzar. Exacto. O va a hacer un almuerzo cadrito, se dice, para que lo aprecie lo que es acá. Es el refugio Chávarri. Gracias. La opción de quedarme aquí acampado con esta buena gente parece muy tentadora. Bueno, pues nada, sufrir se ha dicho, ¿no? Pero llevo 3 días costeando para llegar hasta el Puntaluna, un pequeño hotel especialmente aislado de todo y, por lo que dicen, ubicado en un paraíso para el kitesurf, pero además donde quizá haya una historia que contar. Será ya la subida. Voy acofonado. Lo bueno es que he recargado agua, que he consumido bastante levantando la moto. Uy, bueno, esto está verde. Qué flipe, ¿no? Segunda. Tal y como me advirtió Mario, la arena empieza a ser más blanda. Bajo a segunda. Ahí hay una duna. Llego a una bifurcación, con un camino a la derecha y este por el que voy que sigue recto. Sin mucho tiempo para pensar, evitando quedar atascado, sigo por donde voy. Es que no sé si es por aquí. Arena muy floja, me dijo Mario varias veces. Creo que era por la derecha. Ese está laxo. ¡Puta madre! ¡No! ¡No! Tengo mucha experiencia en esto de quedarme enganchado y sé perfectamente que sacarla de aquí me va a costar mucho. ¡No! Pero mucho. De ahí el cabreo. Pero no os preocupéis que se me pasa en unos segundos, ya veréis. A lo lejos escucho carcajadas, como si una panda de cabrones estuviera partiéndose de risa viendo cómo descargo la moto para intentar sacarla del berenjenal en el que me he metido. Y bueno, pues más o menos. Una panda de lobos marinos me observa desde cierta distancia.
Primera y dándole. No hay otra. Vaya liada, ¿eh? Bueno, yo creo que por aquí no era. La verdad es que no es mal sitio este para acampar, ¿eh? Yo creo que estoy más o menos resguardado, o incluso allí en el Chisme, pero bueno, voy a seguir intentando llegar a Guagua. A ver. Pensemos, tengo que ir hacia la izquierda, ¿no? Es aquí, yo creo, ¿no? Sí, es aquí. ¿Será esa la subida o qué? Sin maletas, muy difícil, ¿eh? Incluso sin maletas, pero es que hay otro camino por aquí, pero estoy casi seguro que no, porque Mario me ha dado la indicación clara que era por aquí. Si no, él me hubiera dicho. Si saben todo esto, se lo conocen bien. Entonces por ahí debe ir para otro lado. Bueno, vosotros no veis la pendiente, ¿vale? Pero está muy pendiente y la arena está muy suelta. Entonces, ¿que subo en primera o en segunda? Es que el problema es que al llegar arriba hay una curva a la derecha. Creo que en primera, ¿no? Casi. Casi. Está casi. ¡Subí! ¡Sí! Vamos, que llegamos a Guagua. Es que esto está... No lo veis, pero... Está empinado, rotísimo. Arena. Lo tiene todo. Vamos. Hay que subir todo. Poca broma con eso también, ¿eh?
Empieza a ser tarde. Yo quiero pensar, o quiero haber entendido, que esto era lo único de arena y ahora había subidas y bajadas, pero rocosas. Es decir, tengo la esperanza de que acabe la arena. Si acaba la arena, creo que ya llego. Si me quedo enganchado, no sé, una vez más, quizá dos, a campo. Vamos. Viendo la pendiente, lo blanda que estaba la arena y que además había roca suelta, por momentos he pensado que me iba a tocar acampar ahí. Pero finalmente sí que lo he conseguido y llegar al Punta Luna parece alcanzable. Ahí había un camino. Ah, esto es lo que me dijo, yo creo. Que todos los caminos a partir de aquí llevan al mismo sitio. Uf, vamos. Vamos que llegamos. Ojo, chaval, pues... Esa subida que acabo de hacer, yo creo, yendo solo... No sé, hace mucho que no me metía en líos. Yendo solo, me metí con Andy en unos muy gordos, pero solo. Muy bien, muy bien. Vamos. No quiero festejar todavía, pero llevo ya un rato que el camino está así rastrillo, pero fácil. Y estoy cerca ya. Pues nada, es que estando en Máncora, todo el mundo me contó la historia de Guagua. Pues un pibe bastante peculiar, surfero, kitesurfero, que tenía, bueno, pues el hotel de Irra, no sé si cuándo lo compró, pero lo compró después de ser de él, y este Guagua tenía otro aquí, que creo que es un sitio increíble y me pareció que era una buena misión. Así que nada, me he emperrado en llegar y tengo la sensación de que voy a llegar, sobre todo que voy a llegar de día. Entonces es muy probable que no haya sitio, pero a mí me da igual. Para mí la misión es llegar y después, si no, acampar. Pues me apetece mucho acampar, también te lo digo. Pero hombre, si llego hasta ahí después de haber hecho todo este recorrido, si me dan alojamiento, pues me quedaré ahí. Y me daré una ducha, que es lo que más falta me hace en este momento, porque me da unas sudadas para levantar la moto. Uf. Bueno, voy a intentar primero, o sea, voy a llegar antes de cantar victoria, porque esta puede ser la bajada que me dijo. Ah, ahí está, en que lo encontré. Resguardado tras estas montañas y frente a una playa espectacular que dicen ser un paraíso para el kitesurf, se esconde el Punta Luna, también conocido como el del Guagua, el mismo surfero que vendió su hotel a Israel en Máncora y que además tenía este otro en propiedad cuando falleció. Pero hay huellas. Mi objetivo principal era este, llegar hasta aquí en moto, cosa que ya he conseguido. Pero además me encantaría conocer a las personas que ahora lo gestionan y poder contar la historia del lugar, de quién y cómo lo encontró, de cuándo se construyó y de quiénes llegan hasta un punto tan remoto para practicar deporte. Sin embargo, la historia que me está esperando es otra y mucho menos agradable. Mira, hay coches. Hay un perro. Hola. Hola, perrito. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Parece, ¿no? Venga ahí. Qué pena. Está cerrado. Hay una ducha. Pero claro. ¿Hola? ¿Hola? Esto fíjate qué sitio, ¿eh? Eso está aquí el hotel. Mira las paredocas esas ahí, las montañacas. Qué sitio, ¿no? Eso de ahí es como de aquí, del parque. Y hay como ropa tendida, pero no hay nadie. Igual están pescando o igual están surfeando. Son las 5 de la tarde, así que yo
creo que voy a subir la moto ahí. Porque es un poco tarde para ponerse a buscar un sitio, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Nada. ¿Eres de acá? Está cerrado, claro. Nada, venía a ver si estaba abierto. No, es cerrado. ¿Te importa ese campo aquí? No puedo. No te oigo. Ah, ha salido a buscarme. Oye. ¡Ay, corre! ¿Te has caído? ¿Del 4 o qué? No jodas. Están pintando. ¿Eh? Están pintando en el caí la escalera. ¿Tienes un antiinflamatorio, un ibuprofeno o algo así? Tomar una diclofenaco. ¿Lo que es? Ahí caído el perro. El azar tiene que es tendón nomás. Yo también me he caído unas cuantas veces hoy. Bueno, pues nada, entonces no puedo acampar acá, no te molesto, ¿eh? Tengo mi tendita, tengo comida, tengo agua, tengo de todo. Ahí en la quebrada puedes comprar. Ahí hay campamento. ¿Dónde? Ahí pone, aquí pone venido yo. ¿Sí? Ahí en esos arbolitos, ahí. Que ahí campan. Ahí, claro que puedo. Sí. Muy bien, hombre. Pues gracias. Ya no es. Pues nada, yo le ayudaría al hombre. Pero no quiere nada, ni compañía, ni ayuda, ni nada. Pues nada, ya él. Es lo que hay. Pues nada, es tardísimo, la verdad, para buscar un sitio. Entonces, que le vaya bien. En mi opinión, no se debe de juzgar a nadie sin tener toda la información. Y aunque su comportamiento y su lenguaje corporal no hablan muy bien de él, Pues nada, quizá está cumpliendo órdenes de su jefe o de su jefa que no dejan que acampe nadie aquí. ¿qué hacemos? ¿Acampo por aquí o me subo por ahí arriba? A pesar de estar el hotel vacío y siendo las horas que son. Lo que más me fastidia es no poderme haber dado una ducha. Lo que está claro es que está en todo su derecho, tan claro como que yo tengo que encontrar rápido un lugar resguardado donde poner mi tienda. Aquí llega la marea. O sea, no es buena idea. Estoy por irme para arriba, ¿no? La verdad es que no me apetece estar cerca de ese tipo, así que decido volver por donde vine e intentar llegar donde estaban los lobos marinos, a los que a veces llamo focas. Y si acelero y me voy donde las focas y duermo donde las focas, ¿me dará tiempo a llegar? Tengo la bajada chunga nada más. Hasta la bajada era fácil. Sí, yo creo que sí, o si no, donde se me ha quedado enganchada la moto, eso era muy bonito. Era playa, era bonito, no estoy al lado de este pibe que me ha gustado nada. Queda muy poco para que anochezca y debo de estar a unos 5 o 6 kilómetros de la bajada complicada, que habría que pasarla con luz si quiero acampar donde los lobos. Así que acelero. Pero el guionista parece que tiene otros planes para mí y también para vosotros, y no parece que vayan a ser tan placenteros. Empiezo a sentir la moto muy rara. No me jodas. He pinchado. Como no agarre. No. Se ha destalonado. No. No.
Se ha destalonado. Qué mover. Su puta madre. Menuda movida, ¿no? Ha destalonado, no sé si se ha pinchado o es que de repente va perdiendo, siempre pierde esta rueda, no sé por qué. Y esta mañana la he mirado y estaba súper dura. Y le he quitado un poco, le he puesto en 2,5, creo, 2,4 y no le he quitado en todo el día. No sé si ha ido perdiendo o de algún llantazo o algo y de repente... Entonces no sé si está pinchada, o sea, ha sido un nuevo pinchazo y por eso se ha bajado. Yo no veo nada por aquí de momento. Es que esto es un mover bastante complicado. O sea,